Nos vamos entonces a la clase de hoy, que es ayuno, trauma y sepsis. ¿Qué deben recordar? Anatomía, evaluación del estado nutricional, fisiología, nutrición parenteral y enteral, fórmulas lácteas y desnutrición. O sea, Todo. que vamos a ver la definición y fisiopatología, la evaluación nutricional del paciente crítico, requerimientos y finalmente un ejercicio de soporte nutricional. Paciente críticamente enfermo, en general hay que tener presente que las situaciones agudas claramente llevan a que tenga un estrés metabólico. Esa respuesta metabólica va a ir aumentando de acuerdo a la gravedad de esta condición aguda. Entonces, como ustedes ven aquí, si hay una cirugía electiva, en general son de bajo nivel de estrés. Sin embargo, si esa cirugía electiva se le suma una infección o hay una infección, una cirugía mayor, llega una sepsis severa y finalmente el quemado, es así el nivel de estrés que se va a provocar. Entonces, ¿por qué les digo esta cirugía electiva? Porque se van a encontrar en pediatría con cirugías electivas como amilectomía, circuncisiones, apendicectomía, las mismas cirugías asociadas a un trauma, una fractura de muñeca, de pie, etc. Y por lo tanto el estrés es bajísimo. Pero no así si se le suman cada uno de estos aspectos dentro de la misma patología. ¿Ya? Y quemado específico. Y lo vamos a ver. Entonces, en base a eso, cuando ocurre este paciente críticamente enfermo, va a pasar por estados que está asociado al ayuno, al trauma y al sepsis. Y ambos, los tres conceptos tienen asociado que tienen una adaptación metabólica, se van adaptando de acuerdo al estado, cómo vaya evolucionando esa patología, pero las tres, independiente del el estadio, llevan a un riesgo nutricional. Y ahí está la importancia que tenemos nosotros. ¿Ya? Por eso es importante que recuerden manejos asociados a través de una parenteral y enteral. ¿Profe, llevan a qué? Riesgo nutricional. Entonces tenemos aquí el ayuno, y el ayuno se va a definir desde el punto de vista fisiológico, fisiopatológico, asociado a esta etapa post-absortiva, donde se provoca la última ingesta. Lo normal es tener un periodo de ayuno, ¿cierto?, en la noche más o menos de 6 a 8 horas. Esta es una fase post-absortiva, o sea, en teoría está tranquilo el organismo, ¿ya? No hay ninguna activación asociada en base a la absorción. Sin embargo, si ese ayuno va aumentando en horas, ¿qué se va estimulando? Lo primero que se activa es la gluconeogénesis, más o menos, ¿cierto? A las 16 horas de ayuno, gluconeogénesis. A las 30 horas de ayuno ya llevamos a una cetosis, cetogénesis y una oxidación de ácidos grasos. ¿A las cuántas? A las 30. Por lo tanto, de ahí, ¿cierto? Que como vimos la dieta cetogénica, ¿se acuerdan? Se cambia el metabolismo, el nutriente específico de los órganos. Entonces, claro, en una primera compensación se empieza a generar glucosa, porque no la hay. ¿Sí? Se rompen y después otra vía de obtención de glucosa se activa, pero finalmente esto se acaba. Y se activan los cuerpos cetónicos y se empieza a obtener energía a través de los ritmos. Profe, a las 4 horas empieza a bajar los niveles de azúcar, ¿no? Es que en promedio el ayuno
podemos mantenerlo estable. Si hay una última ingesta y pasan 6 a 8 horas, en general no hay dificultades. Ay, ay. Profesora, disculpe, Punto es después de ese tiempo. entre las 6 y 30 horas hay una gluconeogénesis y de las 30 en adelante gluconeogénesis. O sea, empiezan, de las 30 horas ya podemos decir que empieza la generación de cuerpos cetónicos. Entonces las 16 gluconeogénesis y de En las teoría 30. es cuando se me acaba esto. Por eso los dejaban a los niños sin comer para ¿Te acuerdas? con la dieta higiénica que te horrible. Perfecto. Que en promedio eran 48 horas. Pero aquí ya vemos que en general esto se va acabando, las reservas se van disminuyendo y por eso se empiezan los cuerpos cetónicos igual a generar. Y eso hay que tenerlo presente porque en una situación de crítica, claramente tampoco va a haber una ingesta de nutrientes independiente de la vida. Porque el paciente está crítico, no se puede alimentar. Entonces, hay que tener presente que pasan estas reacciones para poder contrarrestarlas una vez que nosotros iniciamos el soporte. Profe, pero en una persona normal, eso como que igual nunca va a llegar arriba a la última porque está tomando desayuno. Que acuérdense que esto es de ayuno. Por eso, Desayuno. Sí, eso. Si el ayuno aumenta 30 horas, se provoca esto. Si Claro, el ayuno pero si aumenta no- 6 horas, pasa esto. Ya después de un ayuno de 6 horas, ya comienza la gluconeólisis. ¿Ya? Pero- O sea que podría ser en los momentos en que uno se hace exámenes de sangre. Que ahí tiene que tener más. Un ayuno más o menos de 6 a 8 horas, algunos 12. Pero claramente después hay una ingesta normal, por lo tanto no se activan los otros procesos. Si esto se activa cuando el paciente crítico, como le digo, no recibe ningún tipo de soporte. Como concepto igual hay que definir que es el trauma, que en general el trauma va asociado que pues, es un daño que puede ser intencional y no intencional. ¿Ya? Y que es causado por alguna situación, ¿cierto?, de imprevista, donde provoca, ¿cierto?, que puede llevar a esta circunstancia asociada que es el daño celular. Eso puede estar asociado por un agente físico, un agente químico que pueda provocar este trauma. Entonces tenemos ahí asociado, ¿cierto?, que puede estar asociado a un agente químico térmico que sobrepasa el margen de respuesta y por lo tanto por eso se provoca esa injuria. Porque ¿a qué no se ha quemado el dedito con el fósforo? Con el encendedor. Ahora con el encendedor. No, con el fósforo. Todos lo hemos quemado, Sí. ¿cierto? Pero eso nos lleva a un trauma. ¿Ya? Claramente si me quemo la mano completa es porque ya sobrepasó, ¿cierto?, este límite y no hay una oxigenación correcta y se provoca el trauma en la mano. ¿Ya? Esa es como la diferencia, ¿no? Por eso cuando sobrepasa ese límite es que ya se provoca este trauma. Y cuando son varios es el politraumatismo. Y que claramente es el que va a afectar a distintos órganos. ¿Ya? Por eso es poli. O sea, más de uno. Más de un daño. Y eso tiene que ver, ¿cierto?, que al estar enfrentado a más de un daño en los distintos órganos puede provocar claramente el riesgo vital. Y dentro de las causas, como sabemos, los más frecuentes son los accidentes automovilísticos. En pediatría, las causas de inmersión, o sea, cuando se ahogan. Y lesiones intencionadas, golpes, heridas, ¿cierto? O simplemente ciertos golpes en situaciones sociales donde se golpean a los niños. Y las caídas, que también pueden ser intencionadas o no. Recuerden que igual en general hay varios politraumas cuando se caen de los árboles los niños. Son hartas las... Ahora los edificios, cuando se caen, Ahí hay riesgo vital al tiro. ¿Ya? Pero en general esta es una de las principales
causas de muerte en los niños menores de 9 años. Y en base a eso es que salió esa ley hace muchos años atrás, que era la de la silla. ¿Ya? Antes se ocupaba solamente los lactantes y después hasta, aquí está, 33 kilos y 135 centímetros, que en promedio es un escolar. Para que se active el cinturón de seguridad. ¿Ya? Pensando en la que es la principal causa de muerte. Profe, yo pensé que usan silla y después está el alzador. Sí, alzador, claro. ¿Ya? Y el otro concepto es la sepsis, que es cuando hay presencia de microorganismos patógenos o toxinas en la sangre y tejidos. ¿Ya? Y dentro de esto, las más frecuentes nos vamos a encontrar con las neumonías. Recuerden que en la etapa de invierno hay una alta prevalencia de muertes en lactantes producto del virus respiratorio sincicial. Este año fue el primer año que se disminuyó producto de la vacunación. Sí, vi la estadística, que linda, estaba súper cool. Sí. Pero van a ser otro bicho, otro virus, otra bacteria, ¿cierto?, que va a provocar asociada a estos cuadros respiratorios. Pero pueden llevar estas neumonías sobreinfectadas principalmente, tuberculosis, los cuadros de diarreas bacterianas, que no son las típicas diarreas agudas que aprendimos, sino que cuando están asociados a algún agente que llevan a la melena, a producción de sangre, ¿ya? Y tener presente que el estado nutricional en estas circunstancias, ya sea un paciente crítico, ¿cierto?, politraumatizado por una infección, por una patología en sí, mientras esté desnutrido, va a afectar el pronóstico de vida. Por eso es importante que recordemos desnutrición. ¿Ya? Porque claramente si el paciente está desnutrido, si bien tengo que manejar lo agudo sobre lo crónico, aquí es importante manejar el avance de esa desnutrición para lograr revertir esta situación. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente crítico, nos vamos a encontrar con distintas respuestas. Y dentro de esas se caracterizan principalmente por tres fases, ¿ya? Que es la fase aguda, la fase de estabilización y la fase de recuperación. Y la fase aguda en general se va a subdividir en dos, que es la fase E, que es cuando se provoca el impacto, y la fase flow, que es cuando ya se paró ese impacto, pero sigue el proceso, ¿cierto?, de agudo, ¿ya? Y estas fases se caracterizan principalmente porque hay modificaciones neuroendocrinas, metabólicas e inmunológicas. Por eso es importante recordar la fisiología, la fisiopatología. EBB, así se llama. EBB. Sí, fase E, que es el shock. Y aquí tenemos la imagen asociada. Se provoca la lesión, independiente cuál sea, ¿ya? Tenemos esta fase E, que es la primera fase del shock, ¿cierto? Donde disminuye, como ustedes pueden ver, en general, el metabolismo. Pero en esta fase, como les decía, se subdivide. Entonces, si bien se provoca esta disminución, ya deja de provocar daño esta injuria y por lo tanto empieza de nuevo a restablecerse. Es una respuesta fisiológica. Una vez que, ¿cierto?, se empieza a dejar de producir el daño, empieza esta fase flow a subir y por lo tanto, en base a eso, ¿cierto?, tenemos esta fase de estabilización, recuperación, que puede ser la más larga. ¿Qué es lo que sube el aumento del metabolismo? Ah, ya. La estabilización fisiológica, ¿no? La respuesta. O sea, profe, se puede decir que la parte de abajo, el tope, es como cuando la persona llega a urgencia,
y ahí de estar viendo, digamos, los daños. Exactamente. Cuando queda la observación. Este es el daño. Esta, sí. Ah, ya. Sí, esta fase es hasta 48 horas como eso. Porque claramente reciben una atención, por lo tanto se para Claro. el daño. Como que estar viendo que efectivamente qué fue el daño, porque al principio uno no sabe hasta dónde está dañada la persona. Exactamente. No sabe si está fracturada. Pero claramente en esa instancia lo primero que hacen es instalarle un suero fisiológico como para rehidratarlo de nuevo y eso permite que se activen las cascadas metabólicas. En la primera etapa. Sí, aquí. Y ahí claramente que está asociado, ¿cierto?, a esta recuperación es porque ya se dejó de provocar el daño con la gravedad o con la intensidad que se presentó aquí. Y por lo tanto pasa esta fase flow y después, ¿cierto?, que en estas dos etapas claramente hay catabolismo, hay destrucción. Pero después, ¿cierto?, pasamos a esta etapa de recuperación y en esta etapa ya nos preocupamos de el anabolismo. Dentro de eso aquí están especificados, ¿cierto?, la fase de respuesta metabólica, que es lo que se provoca principalmente en cada una de ellas. Y desde el punto de vista fisiológico, en la primera etapa hay una disminución de la perfusión, disminución de la velocidad metabólica, disminuye la velocidad de oxígeno, la presión, la temperatura y después, ¿cierto?, empieza a contrarrestarse y por lo tanto se activan todos los otros canales, ¿ya? Y lo mismo pasa aquí. Si aumenta la glucogénesis, en general esto va, en la etapa de recuperación va disminuyendo. Solo en esta etapa de catabolismo es donde hay un aumento. Profe, ¿por qué dice ahí fase de recuperación baja? Ahí en la curva baja. ¿Cómo? ¿A dónde? Recuperación como Y de que, ahí baja. como que la curva baja. ¿Aquí? Sí, ya El empezó. estado Porque basal. aquí hay catabolismo. Ah, ya. Todo bien. este tiempo hay catabolismo. Se recupera y empieza el anabolismo. Ah, Que claramente no es tan, el catabolismo no es tan exacerbado como puede estar asociado aquí. Solo para llegar al nivel, al equilibrio. Claro. Vacaciones. Esto es así. La Ah. fase aguda, ¿cierto? Estamos estables, no hay nada, estamos tranquilitos. Llega el shock, la ola, tapa, daña y después se vuelve a la normalidad. Yo pensé que estaban dando señales. Se vienen Que quiere ir a cositas. yo pensé que estaban dando señales como que quiere ir a esta playa, que queda aquí, chiquillos, por si acaso, con este clima, ojo ahí. Se vienen cositas. Son palos. Pero para que se acuerden. Ah, ya. Tenemos una playa tranquilita, ¿cierto? Que provocó ahí, pero las olas están ahí. ¿Qué pasa? Pero era un tsunami. Pero llegó esta ola, provocó el daño, ¿cierto? Arrasó con todo. Un marepoto. Y claramente eso llevó a que se provocara esta fase EPA. Y después llevamos al final, la etapa final de Estabilización. recuperación y volvemos a la normalidad, una playa maravillosa. Más linda de la que iniciamos. Y eso que se ve allá en la cicatriz. Entonces, esta respuesta tiene una reacción local, sistémica, inicial y también inflamatoria a nivel general. ¿Ya? Entonces, fase aguda. En esta fase nosotros no tenemos ninguna intervención. Entonces no se les vaya a ocurrir ir a meterse a una urgencia, así como, "Ay, ¿qué hago yo? Pongámosle un enchufe". No, ¿ya? No. Incluso me voy acordando de su ejemplo. Y si le ponemos ahí todo, dándole la Si le vida. damos completo. Oiga, y si le ponemos un O enchufe. quiero hacerle la anamnesis. No, ¿ya? Y si le hago una encuesta. Si lo mido, no, tampoco, ¿ya? No. Aquí la opción, o sea, el objetivo es que sobreviva la persona.
solamente hay un manejo médico. Nada de ser rubia. Qué bueno, profe, porque así no metemos tantos problemas. Y aquí está especificado, ¿cierto?, qué es lo que pasa. Aumenta el cortisol, la catecolamina, disminuye la T3. Eso provoca, ¿cierto?, que haya este hipercatabolismo, que puede llevar a la hipertrigliceridemia, y aumenta la producción de glucosa a través, ¿cierto?, de esta resistencia que se provoca a nivel de células a la insulina. ¿Ya? Por lo tanto, esta es como la primera fase, donde vemos que aumenta todo para pasar a la segunda fase asociada. ¿Ya? Dentro de las consecuencias clínicas que tenemos que tener presente ahí es que hay una disminución del gasto energético, y por lo tanto esa disminución del gasto energético va a llevar a que este paciente presente principalmente hipotensión, fiebre, cambio en la frecuencia cardíaca, respiratoria, pero que también pueden estar asociados al uso de algún medicamento. ¿Por qué es importante que se acuerden de esto? Porque van a revisar una ficha clínica. Van a decir, Alteradísimo. el paciente es hipotenso. Está alteradísimo. ¿Ya? Sino que claramente es una respuesta al trauma que se está tratando de estabilizar. Entonces, todos estos registros que puedan existir en esta primera fase, las primeras horas de esta intervención, son solamente en respuesta a ese trauma. Por eso es importante que después vayan evaluando cómo va avanzando respecto a sus signos vitales o parámetros bioquímicos. ¿Ya? Entonces, en base a eso, ¿cierto?, es que es difícil que se logre evaluar, como les decía, el gasto energético en este periodo. Pero, claramente a través de estudios e investigaciones se puede hacer a través de la calorimetría indirecta. Y en esas 48 horas nosotros, ¿cómo estimaríamos requerimientos si es que el paciente está súper gravemente, no sé, invadido? ¿No le vamos a dar nada? ¿Solo? Solo hidratación. Es que eso Sí, se encarga de los médicos. Pero tampoco se le puede dar solo. No, porque hay una resistencia a la insulina, hay un aumento de la glucemia. Ahí el pediatra, o sea, el internista le va a decir qué comer. Nosotros no vamos a Se evaluar. hidrata, Sí, ya. no hay. Entonces, después de las 48 horas, supuestamente nosotros ahí entraríamos A intervenir. a intervenir. Qué bueno. Cuando este paciente ya no está en urgencia. O sea, cuando nos llame el médico en realidad. Este paciente cuando está en esta fase está en urgencia. En la UTI. No, en urgencia. Cuando se logra estabilizar, pasa a una UCI o a una UTI. Y ahí nosotros hacemos intervención. Pero mientras no se logre la sobrevida, parece que aquí es el objetivo que sobreviva. Se queda igual que como. ¿Sí? Entonces, si se estabiliza, es porque quiere decir que va a sobrevivir un porcentaje, ¿cierto? Dependiendo del trauma. Depende de la circunstancia. Entonces, ahí lo trasladan a una UCI o una UTI. ¿Ya? Pero en esta etapa. Y ahí ya- nosotras no vamos a estar. Voy a estar comiendo un completo en la esquina. Ah, no. Qué rarita. ¿Ah? No vamos a estar, por lo menos por ahora, no vamos a estar ni en una UCI ni en una UTI, por lo menos por ahora. ¿Por qué no? No sé si sería mi primera opción de trabajo. Llorona. Si llega un servicio público, necesitan una Nutri. Sí, sí. Usted ya va a postular, quedó listo. ¿Dónde me voy? A la UCI. ¿Qué va a decir? Ah, no. Aquí yo dije a la profe Karen que no va a estar ahí, lo siento, chao. Renuncio. Sí, yo trabajé muchos años en la UCI pediátrica de la INSA. Esa era mi... Ahora entiendo todo. No, hay que arriesgarse nomás. Es la única forma de saberlo, porque Con la ley. si no, no va. ¿Esto es real? Está en la maca, dijo eso. La maca dijo eso. Digo, no, o sea, aunque me griten hasta los calzones. Es que si no, Frase. ¿Quién eres y qué hiciste con la maca? Frase si no, nunca. Dile
Pero ¿dónde está la maca? ¿Dónde está la maca? Va a ser Quedó en una- el pasado. Y aquí está gráficamente qué es lo que pasa a nivel de sustratos, ¿ya? Donde tenemos asociado cómo se van utilizando los sustratos de acuerdo al tiempo que vaya pasando esta fase. Entonces, claramente, primero, como les decía, fisiológicamente se va por esa ayuna que existe. Los hidratos de carbono, posteriormente los lípidos y las proteínas se van a utilizar. Después, como que se va equiparando y finalmente, ¿cierto? Lo que más se usa es proteínas. Para los de no filo. O sea, sí o sí es hiperproteica. Sí. Acuérdate que el Fenico no estaba dando la dieta hipercalórica a los pacientes que no. Quiero saberlo. ¿Verdad que tengo? Entonces, en base a eso, tenemos que está este catabolismo, hay un incremento de recambio de proteínas porque hay una generación de tejidos. Se provoca este balance nitrogenado negativo y claramente hay pérdida de músculo esquelético. Y eso, sí o sí, nosotros lo tenemos que tener presente, porque, insisto, no hacemos ninguna intervención, Pero estamos puro perdiendo. Claro. pero este paciente va a llegar con estas características. Y lo voy a dejar así. Tengo que recuperar todo esto. ¿Ya? Entonces, si bien, insisto, no hay una intervención directa en la fase aguda, tenemos que considerar las características que se presentan. ¿Ya? Por otro lado, los exámenes bioquímicos en esta etapa también se interpretan de otra forma, ¿ya? Porque se activan, la proteína se reactiva en respuesta a esa injuria. Por lo tanto, claramente, las proteínas plasmáticas se dejan de sintetizar. O sea, el hígado dice, acá hay un daño, O se van por otro lado también. Sí. lo que lo deja de sintetizar. Porque el hígado es el que sintetiza la PCR y la albúmina. Y no es capaz de sintetizar las dos. Entonces sintetiza PCR y deja de sintetizar albúmina y prealbúmina. Entonces, si yo me encuentro con una albúmina disminuida, desnutrición proteica visceral, no. Tengo que esperar que se compense para poder reevaluar, ¿cierto? Y con una proteína que sea de vida corta media. ¿Cuál es? Prealbúmina. Prealbúmina. ¿Ya? Y desde el punto de vista de los lípidos, aumenta la lipólisis y la oxidación de estos. ¿Ya? Porque se están usando como sustrato energético. En el caso del metabolismo de los nitratos, todas estas aumentan, las catecolaminas, la hormona de crecimiento, el cortisol y las citoquinas, y por lo tanto eso lleva, ¿cierto?, que haya una producción alta de glucosa a nivel hepático. Porque acuérdense de la primera imagen del ayuno. Lo primero que se activa es la gluconeogenesis, ¿cierto? Ese mismo. Ese mismo. Y en base a eso, ¿cierto?, hay una producción de glucosa. Pero además, las células no quieren aceptar esta insulina. Hay una resistencia siempre. Después de la cirugía también. Entonces, va a haber una hiperglicemia. Si evalúan los exámenes bioquímicos, no van a decir, este paciente es diabético. No. A veces les dan insulina. Sino que claramente es una respuesta a este estrés. Y esta respuesta al estrés habitualmente se mantiene. Casi todos los pacientes de UCI están con hiperglicemia. ¿Ya? Y son usuarios, en el caso de los adultos principalmente, los niños insulina. ya en tiempos más estables, cuando ha pasado más tiempo de estar en la etapa de recuperación, siguen con hiperglicemia, se les tiene que inyectar insulina. Pero eso no quiere decir que sean Diabético. diabéticos, sino que es para lograr compensar este aumento de citoquinas. Y por eso, porque después se ocupa el tiro de las proteínas. Claro. Claro, porque la resistencia empieza a aumentar. Por eso se provoca ese hipercatabolismo. Porque no tengo la glucosa. Hay glucosa a nivel sanguíneo, Y hay mucha. pero y la hay- célula no la capta. Claro. ¿Y cómo se alimenta esa célula? Mm. Necesitas agarrar algún lado, pero se va a Y empieza a agarrar Y las proteínas. hay
mucho requerimiento además, ¿no? Por porque hay Pero una la degradación hipercatabolismo. constante. Entonces, estas proteínas tienen que ir a síntesis, regeneración de ese tejido dañado, pero además tienen que llevar hasta otra vía de alimentación de las células. Y por Tan eso así. se provoca. Claro. ¿Dónde me voy? ¿Qué hago? Como yo ¿Qué en priorizo? Oski. Sí, Oski. Como ¿Qué nosotros en priorizo? Oski. Y ahí hay un resumen para que, ¿cierto? Esto les va a permitir reforzar lo que es la fisiología y la fisiopatología. Igual, yo les voy a subir un paper asociado, pero tienen que manejar el revés y el derecho para entender, recordar. Después, la otra etapa que vimos es la de estabilización, ¿cierto? Y en esta claramente se supone que se soporta los órganos vitales, sin embargo, la respuesta al estrés se mantiene. Es decir, este paciente ya sobrevivió y aquí ya nosotros empezamos a actuar. ¿Sí? Entonces, en base a eso, ¿cierto? Es que de esta fase, donde estaba todo aumentado, bajamos un poquito y hay distintas características, ¿ya? Pero ya nos encontramos un poquito más, ya no hay tanto daño como se provocó en esta primera etapa. Pero sigue habiendo catabolismo. Continúa la catálisis, ¿ya? Solamente que en teoría es como que aquí ya el órgano sobrevivió, pero eso no quiere decir que no tenga un daño, ¿ya? ¿A qué se refiere a soporte de órganos vitales? Como que ya no nos preocupamos de eso. Es como... Lo que pasa es que si hay un trauma y, por ejemplo, hay disminución de la frecuencia cardíaca, disminución del flujo sanguíneo, se tiene que entregar un soporte, es decir, a lo mejor una ventilación mecánica no invasiva, la hidratación. ¿Ya? En cambio, y se logra mantener, Sobrevivió de ahí. y de ahí pasamos. Hay Puede que a lo hemostasis. mejor de esa ventilación mecánica invasiva pase a una no invasiva, por lo tanto se mantiene el soporte, porque todavía no es capaz ese órgano de mantenerse estable por sí solo. Pero no es como algo. Tenemos que contemplarnos nuestro manejo nutricional, porque la ventilación mecánica invasiva provoca, ¿cierto?, que haya mayor continuidad de protones. Sí. ¿Ya? Entonces, por eso digo, ese paciente a lo mejor va a estar conectado todavía a una máquina, va a estar con un soporte de suero, O a lo mejor solo estar monitorizado, va a depender de cómo. de la la gravedad de la lesión. Claro. Ya. Entonces, en base a eso, ¿cierto? Es que aumenta la sensibilidad a la T3 y los efectos locales que pueden provocarse. Hay una disminución de las citoquinas y por lo tanto eso provoca, ¿cierto?, que ya en teoría no se vaya desconociendo como algo exógeno. No hay una respuesta mayor del sistema inmunitario. Y por lo tanto, ¿cierto? Aquí lo que tenemos que tener presente es que continúa esta proteólisis y ya no se hace uso de las reservas grasas. ¿Ya? Profe, ¿y cuando es sepsis, cuando pasa de fase de estabilización post-sepsis, un shock séptico, también es así o es Igual. mucho más agudo, más, o sea, más exacerbado? Igual, ya, las mismas fases. Ya, pero claramente acuérdense la primera. Hola, la primera. Loli. Si hay una infección, el metabolismo ahí, ¿cierto? Entonces a lo mejor esta curva va a ser así. Listo. Pero en esta infección o sepsis, esta curva va a ser así. Va a ser más tiempo en la duración, Ya. porque el metabolismo aquí se ve más alterado. Lo mismo que acá, ¿ya? Por eso esto es como cómo va La aumentando, progresión del daño. cómo es el impacto. Si es una cirugía electiva no es tanto. Pero si ahí llegamos a una sepsia, a un quemado, claramente sí. Y una cirugía mayor, esto ocurre en adulto y en pediátrico. Profesora, y por ejemplo en pacientes que tienen una enfermedad que tiene un hipercatabolismo, como por ejemplo el cáncer, también pasa exactamente lo mismo como entre la sepsis y el quemado, así, pero eso se mantiene, ¿sí? Se mantiene. Es lineal. Sí. Y depende de los tratamientos, si es que se logra. Se sube o baja. Pero en algún momento